Buenos días. Aquí estamos nuevamente. Día lunes, solcito acá en la zona por lo menos de Quillota. Un poco de frío, así que por eso estoy aquí adentro. Los viejitos tenemos que cuidarnos. Hablemos un poquito de democracia. La democracia es un concepto de gobierno que nació en el siglo V antes de Cristo en Grecia. En Grecia, los filósofos Platón y Aristóteles hablaban de Platón hablaba del gobierno de la multitud y Aristóteles hablaba del gobierno de la mayoría. Pero esto se fue perfeccionando, no nos olvidemos que en esa época en Grecia no había democracia. Se fue perfeccionando y poco a poco, ¿no es cierto?, se creó un sistema democrático. Existiendo aún monarquía, existiendo aún, ¿no es cierto?, tiranías, ¿ya?, se creó un sistema democrático. Que incluso hasta el Papa actualmente se elige democráticamente. Ante la elección del Papa, que es el representante de Pedro para los católicos, y en la Iglesia Católica, se elegía a Deo, o sea, el Papa elegía a su sucesor. Y vino una serie de enredos que al final determinaron que era mejor mediante la democracia. Hay gobiernos que no son democráticos, como son una tiranía o una dictadura. No es democrática. ¿Por qué? Porque resulta que es una sola persona la que define qué es lo que hay que hacer y define lo que por poco la gente tiene que comer. Y esas tiranías se han caracterizado normalmente, salvo honrosas excepciones, por ser los regímenes actualmente socialistas, que antes se les decía marxistas, porque después no les gustó el nombre marxista y se pusieron socialistas, para irse un poco a lo social, ¿ya?, y no ser tan duros. De las tiranías que han habido en la historia del mundo, las que no han bajado de 1,5 millones de muertos, no hay ninguna que no haya sido socialista. La peor de todas fue la de Mao Zedong, la cual cobró 60 millones de muertos. Después vino la de Stalin en Rusia, en la Unión Soviética, que no bajó de los 30 millones de muertos, sin considerar la hambruna, donde murieron más de 10 millones. Porque pasaron mucha hambre y la gente murió de hambre. Esa sí que era huelga de hambre. Después viene Hitler con el nazismo, que fueron 7 millones de muertos. Principalmente gente muerta en campos de concentración. Principalmente gente muerta y asesinada y quemada en los hornos crematorios de los campos de concentración. Y principalmente eran judíos, eran homosexuales y eran gitanos. Hitler pretendía extinguir a los gitanos. Y después así vienen una serie de otras tiranías. Como la última, una en África, donde el dictador disfrutaba los días domingo comiendo banquetes con sus amigos y donde comían niños recién nacidos. Así como quien se come un lechón, ellos comían niñitos recién nacidos. En África.
Y eran todos comunistas, todos socialistas. Nadie me puede decir que Hitler, o nadie le puede echar la culpa a la derecha de Hitler. Hitler era nacional socialista. Hitler era estatista. Hitler tenía el poder absoluto. No le preguntaba a nadie qué hacer. No era demócrata. ¿Lo eligió el pueblo? Sí, lo eligió el pueblo. Lo eligió el pueblo. Tal cual como a Maduro, lo eligió el pueblo. A Hitler lo eligió el pueblo. Hitler nació en el poder democráticamente. Ahora, ¿a raíz de qué empecé con esta introducción? A raíz de que muchos tratan a los de derecha o a la gente que está apoyando a Kast, ¿ya?, de fachos. Y eso demuestra una ignorancia enorme. El gobierno fascista, que fue en cierto modo el que impulsó a Hitler a tomarse el poder, el gobierno fascista de Benito Mussolini era estatista y socialista. En la historia moderna solo han habido 2 dictaduras o gobiernos autoritarios de derecha que han optado por el sistema libre de mercado. Solamente 2. Y que le han entregado el gobierno a la democracia conforme a un itinerario. Y esos fueron el general Franco en España, que dejó sucesor a don Adolfo Suárez, le entregó poder al rey, restituyó la monarquía en España y a su muerte Adolfo Suárez tomó el poder de España. Pero aún es más ejemplar en cuanto a espíritu democrático Augusto Pinochet. Les guste o no. Pero no somos fachos porque no fuimos socialistas. Pinochet no fue socialista. Mientras que Benito Mussolini fue socialista. Fue socialista. Se declaraba socialista. ¿Ya? Entonces, no nos digan fachos, díganos pinochetistas, como quieran. Pero no nos digan fachos. Pinochet creó todo un itinerario a través de la constitución política que tanto la han cambiado ya y tanto la desprestigian. Y esa constitución política que hasta ahora nos rige y que fue modificada por don Ricardo Lagos y que dijo, por fin Chile tiene una nueva constitución. Don Ricardo Lagos, un socialista, esa nueva constitución del año 80 establecía de que quien ostentaba el poder en esos momentos, que era el general Pinochet, tenía que llamar a plebiscito y proponer, la junta de gobierno que acompañaba a Pinochet tenía que proponer un candidato al pueblo para que democráticamente eligieran al sucesor. Y ahí vino el plebiscito, donde Pinochet lo perdió, con un apoyo del 43% de los chilenos. Si pensamos en encuestas, no he visto ningún presidente que haya entregado, ahora último, el gobierno con un apoyo del 43% de los chilenos. Y cumplió con el itinerario tal cual como estaba fijado. Entregó el gobierno tal cual como lo establecía la Constitución. Y les guste o no,
fue una actitud demócrata y democrática. ¿Listo? Entonces, tengan esa tranquilidad. Ahora, Pinochet no se tomó el gobierno porque amaneció de mal genio un día 11 de septiembre. Pinochet no se tomó el gobierno junto con las otras Fuerzas Armadas y Carabineros porque en realidad juguemos a la guerra. Pinochet se tomó el gobierno ¿por qué? Que más bien fue un pronunciamiento militar. Porque la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el gobierno de Allende. La Corte Suprema declaró inconstitucional el gobierno de Allende. La Contraloría declaró fuera de la ley el gobierno de Allende. Y es más, el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, al reunirse con empresarios, les dijo a los empresarios: no sacan nada con hablar conmigo. Vayan a hablar con los militares, que son la única solución en estos momentos. Y así lo hicieron, po. Entonces, al ver todo esto, que todos pedían la destitución del señor Allende, las Fuerzas Armadas y Carabineros se organizaron y le dijeron al señor Allende, por favor, váyase. Y si no se va antes de las 11 de la mañana, le vamos a bombardear la moneda, porque Allende insistía en quedarse. Y como no se fue, le bombardearon la moneda. Al ver su derrota, el señor Allende se pegó un balazo en su despacho y se entregó la gente. Es que hubo detenidos desaparecidos. No son detenidos desaparecidos. Cuidado con la semántica. Cuidado con el concepto. Son muertos desaparecidos. Son muertos desaparecidos. Estuve viendo ayer el programa Tolerancia Cero con un señor Artés. Me dio vergüenza. No el señor Artés. Me dio vergüenza como los panelistas se reían de él. Me dio vergüenza como los panelistas se reían de él. Qué manera de faltarle el respeto al pobre caballero, que está tan convencido que sus ideas son las mejores. Pero tiene todo el derecho de hacerlas ver. Pero qué vergüenza más grande ver cómo los panelistas se reían del señor Artés. Amigos míos, en Chile tenemos que respetarnos todos. Y tenemos que respetar las ideas de todos. Tal vez los procedimientos hay que tener cuidado. Pero tenemos que respetar las ideas de todos. No nos riamos del resto. Ya saben, no soy facho. Porque de izquierda no soy. No soy socialista. Amigas y amigos, no se olviden, ¿eh? José Antonio Kast, futuro presidente de la República. Vote 2. Y ¡viva Chile!